El sol apenas había comenzado a asomarse sobre el pueblo de San Miguel, pintando las paredes antiguas con un tono dorado y suave. El aire olía a pan recién horneado y a café recién hecho, como cada mañana, mientras los gallos cantaban a lo lejos anunciando el amanecer. Las calles estrechas estaban tranquilas, silenciosas, como si el tiempo allí avanzara más despacio que en el resto del mundo. Era un pueblo sencillo, lleno de gente trabajadora, de abuelos que aún se sentaban en las puertas de sus casas para saludar a los vecinos y de mujeres que rezaban el rosario mientras barrían la vereda. En una de esas calles, casi oculta entre un árbol de jacarandá y un poste desgastado, estaba la pequeña tiendita de Juan. Las paredes necesitaban pintura, y la puerta chirriaba cada vez que se abría, pero muchos en el pueblo todavía la consideraban un punto de encuentro. En otro tiempo, la tienda había sido un lugar lleno de vida. Niños comprando dulces, señoras pidiendo azúcar, jóvenes buscando refrescos para calmar el calor. Era más que un negocio, era un pedacito del corazón de San Miguel. Pero ahora, aquella tiendita estaba marcada por el silencio. Un silencio que se sentía en cada estante vacío, en cada producto que nadie compraba, en cada mañana en que Juan abría la puerta sin esperanza. Juan, un hombre de casi 60 años, estaba sentado detrás del mostrador, mirando fijamente a un punto invisible en la pared. Su mirada era la de alguien que había visto demasiado, que había sentido demasiado, y que ya no esperaba nada. Su rostro, aunque fuerte, mostraba líneas profundas marcadas por el dolor y la soledad. Sus manos, que antes trabajaban con energía y alegría, ahora temblaban ligeramente al sostener una taza de café frío. El pueblo lo conocía desde joven. Recordaban cuando caminaba orgulloso junto a su esposa Elena, siempre con una sonrisa tímida, siempre con una palabra amable. Los dos eran inseparables, una pareja que parecía bendecida por el cielo. Pero cuando la enfermedad llegó a su hogar como una sombra cruel, Juan vio cómo el amor de su vida se apagaba lentamente en sus brazos. Elena se fue una tarde fría, y con ella, Juan sintió que también se apagaba la luz de su alma. Desde entonces, dejó de rezar, dejó de caminar con la cabeza en alto y dejó de creer en milagros. Cerró su corazón, se encerró en su tienda y nunca volvió a mirar al cielo con esperanza. Frente a la tiendita, colocada sobre un pedestal de piedra que los vecinos habían restaurado con cariño, estaba la imagen de la Virgen María, una figura bella, tranquila, con las manos extendidas como si abrazara al pueblo entero. Todos pasaban por allí para encender una vela, pedir por sus hijos, agradecer por un día más de vida o simplemente para encontrar consuelo. Todos, menos Juan. Para él, aquella imagen era un recordatorio constante de su dolor. Un símbolo que despertaba preguntas que todavía lo quemaban por dentro. ¿Por qué ella no la salvó? ¿Por qué no escuchó mis oraciones? ¿Por qué me dejó solo en la oscuridad? Ese resentimiento, esa herida que nunca cerró, se había convertido con los años en un peso que lo aplastaba lentamente. Y el pueblo lo sabía. Doña Mercedes, una mujer mayor de ojos llenos de fe, lo miraba siempre con preocupación. Cada mañana se acercaba a la imagen de la Virgen con su rosario en mano, murmurando una oración suave por él. Madre, no lo abandones, él te necesita aunque no lo sepa. Pero Juan no quería necesitar a nadie. No quería sentir nada. Prefería vivir encerrado en aquel silencio, en aquella tristeza que lo acompañaba como una sombra. Aquel día, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Desde la madrugada, una inquietud extraña lo acompañaba. No era miedo, era un peso en el pecho, una sensación de que algo estaba por romperse. Cuando abrió la tienda, la luz parecía más fría. Los estantes se veían más vacíos. Las horas pasaban lentas, demasiado lentas. Y entonces apareció el primer golpe del día. El proveedor que siempre le fiaba le entregó cajas de productos dañados. Cuando Juan reclamó, recibió solo indiferencia y un gesto de desprecio. «Arréglatelas como puedas», le dijo el hombre, y se fue. Juan respiró hondo, intentando contenerse, pero sintió como la rabia comenzaba a despertar dentro de él. Las manos le sudaban, la cabeza le latía fuerte. Intentó seguir atendiendo la tienda, pero no llegaba nadie. Era como si el pueblo entero hubiese decidido ignorarlo ese día. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos, y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles.
Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. Al caer la tarde, el cielo se pintó de un naranja profundo que iluminaba el pueblo con una luz casi nostálgica. Y fue entonces cuando Juan escuchó murmullos afuera. Salió del mostrador, se asomó por la ventana y vio a un pequeño grupo de vecinos reunidos frente a la imagen de la Virgen María. Había velas encendidas, flores frescas, rosarios colgando entre las manos arrugadas de las mujeres mayores. Rezaban, susurraban palabras de fe, pedían por sus familias, agradecían por la vida. Y allí, en medio de la calle, la imagen de la Virgen parecía brillar con un fulgor especial bajo la luz del atardecer. Algo dentro de Juan se quebró de golpe. No sabía si era rabia, o tristeza, o una mezcla dolorosa de ambas. Sintió una presión tan fuerte en el pecho que tuvo que apoyarse en la puerta. Los recuerdos de Elena inundaron su mente, su sonrisa débil antes de partir, su mano fría entre las suyas, sus últimas palabras. No pierdas la fe, Juan, la vas a necesitar. La voz de Elena resonó en su corazón como una campana que llevaba años olvidada. Y entonces llegó el momento decisivo. Los rezos crecían, el murmullo era cada vez más profundo, más fervoroso. Las velas parpadeaban como pequeñas estrellas en la calle. Y la imagen de la Virgen parecía observarlo directamente a él. Juan sintió que algo explotaba dentro de su alma. Un grito silencioso, un dolor antiguo, un rencor que había enterrado por demasiado tiempo. Se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. Caminó hacia la parte trasera de la tienda. Tomó un frasco de alcohol. Luego una caja de cerillos. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Por años de resentimiento acumulado. Por una fe quebrada que ahora se retorcía dentro de él como un animal herido. Salió, cerró la puerta con fuerza, y comenzó a caminar en dirección a la imagen. Los vecinos lo vieron. Doña Mercedes dejó de rezar. Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Juan avanzaba como si cada paso fuera un golpe contra el suelo. Su respiración era pesada. Su mirada, oscura. El aire se volvió denso, pesado, como antes de una tormenta. Y en ese instante, en ese preciso momento, el destino de Juan, y de todo el pueblo de San Miguel, estaba a punto de cambiar para siempre. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El hombre sin fe. La noche había caído sobre el pueblo de San Miguel como un manto pesado, silencioso y lleno de recuerdos que parecían moverse entre las sombras. Dentro de su tiendita, iluminada apenas por un foco amarillento que parpadeaba de vez en cuando, Juan se sentó en su viejo taburete de madera. El cansancio se notaba no solo en su cuerpo, sino en su alma entera. Era un hombre quebrado por dentro, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo sabían. El día había sido largo, demasiado largo. Y aunque los vecinos acostumbraban a pasar por la tienda para comprar lo necesario antes de cerrar, esa noche la puerta permaneció inmóvil, como si el propio pueblo evitara ese espacio cargado de tristeza. El silencio se hacía espeso, casi doloroso, y Juan lo sentía como una presencia que respiraba detrás de él. Puso su mano sobre el mostrador y cerró los ojos. Y allí, en medio de ese vacío, su mente volvió a un pasado que lo perseguía todos los días. Recordó a Elena, su esposa, su amor de toda la vida, aquella mujer de cabello oscuro y risa suave que llenaba la casa con una luz que no venía del sol, sino del alma. Recordó cómo ella se levantaba antes que él para preparar café, cómo tendía la ropa en el patio mientras cantaba canciones antiguas que su madre le había enseñado. Recordó cómo ambos caminaban juntos a misa los domingos, tomados de la mano como dos jóvenes enamorados. Y recordó, sobre todo, el día en que se enteró de que su salud comenzaba a deteriorarse. El hospital, los análisis, el olor a medicamentos, el silencio tenso de los pasillos.
la impotencia, la rabia, la súplica desesperada que hizo de rodillas frente a la Virgen, pidiendo por un milagro que nunca llegó. Ese fue el día en que su fe se rompió como un cristal estrellado contra el suelo. Juan abrió los ojos y miró alrededor. La tienda estaba a oscuras, excepto por un rayo de luz que entraba por la ventana y caía justo sobre el estante donde Elena solía acomodar los productos. Cada rincón de ese lugar guardaba una memoria. El frasco de dulces que ella adoraba, las latas que organizaba con perfeccionismo, las notas que dejaba cuando salía a visitar a una vecina enferma. Pero ahora, todo era un cementerio de recuerdos. Y cuando sus ojos se desviaron hacia la calle, vio a través de la ventana la silueta difusa de la imagen de la Virgen María, iluminada por las velas que los vecinos habían dejado más temprano. Aquella imagen que un día significó consuelo, ahora era una herida abierta en el corazón de Juan. Su respiración se volvió pesada. ¿De qué sirvió rezar? Susurró con amargura. ¿De qué sirvió creer? Las palabras se perdieron en la tienda vacía, pero el eco de su dolor quedó flotando. Juan no siempre fue un hombre sin fe. Durante años, fue de los más devotos del pueblo. Ayudaba en las festividades religiosas, organizaba grupos de oración, incluso acompañaba a los ancianos a visitar enfermos. Elena decía que él tenía las manos llenas de luz. Pero con su muerte, toda esa luz se apagó de golpe. Y lo peor no fue perder a Elena. Lo peor fue sentir que el cielo había permanecido mudo mientras ella sufría. Sentir que la Virgen María, a quien él había encendido velas desde niño, lo había abandonado en el momento en que más la necesitaba. Desde entonces, Juan se convirtió en una sombra. Hablaba poco. Reía menos. Miraba el suelo al caminar. Dejó de visitar la iglesia. Dejó de creer. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. Un hombre que ya no esperaba nada. En el pueblo, todos sabían que algo dentro de Juan había muerto el mismo día que Elena se fue. Doña Mercedes, que lo conocía desde niño, siempre decía: perdió más que a su esposa, perdió su alma. Y quizá tenía razón. Juan ya no rezaba, ya no encendía velas, ya no hablaba con nadie sobre Dios o sobre milagros. Cuando escuchaba a los vecinos hablar con emoción sobre favores recibidos, él solo desviaba la mirada, como si cada testimonio fuera una daga que hundía más en su corazón. La rabia se escondía en lo más profundo de su pecho, silenciosa pero viva. Y aunque él nunca había hecho daño a nadie, el resentimiento crecía dentro de él como un fuego que esperara el viento adecuado para desatarse. Por eso, cada vez que veía la imagen de la Virgen frente a su tienda, algo le dolía. Le molestaba la devoción de los demás. Le irritaba ver velas encendidas. Le incomodaba escuchar rezos. No era odio hacia la Virgen. Era dolor. Un dolor tan grande, tan antiguo y tan profundo, que ya no sabía cómo distinguirlo de la rabia. La noche que marcó su destino. Ese día, todo lo que había reprimido por años comenzó a reventar dentro de él. Las deudas, la soledad, la tienda vacía, el desprecio del proveedor, la sensación de que el mundo avanzaba y él se quedaba atrás. Juan sintió que ya no podía sostener ese peso, que su alma estaba cansada de cargar con tanto, que su ferrota era un lastre imposible de seguir llevando. Y en ese estado, en esa mezcla de tristeza, cansancio y rabia contenida, llegó el detonante. Los rezos de los vecinos frente a la Virgen. Esa devoción ajena lo hirió más que cualquier palabra. Porque él también había rezado así. Él también había pedido así. Él también había creído así. Pero a él, nadie le salvó a Elena. Juan bajó la mirada, sintió un nudo en la garganta y se apoyó en el mostrador para no caer. El corazón le latía fuerte, como si quisiera romperse el pecho para salir. Era un hombre sin fe, sin luz, sin fuerzas. Un hombre cansado de sufrir. Un hombre que ya no esperaba nada del cielo. No imaginaba que esa misma noche, el cielo, al que él había cerrado las puertas, estaba a punto de abrirse de una manera que jamás habría imaginado. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida,
tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El día del desborde. Las primeras horas de aquel jueves parecían iguales a cualquier otro día en San Rafael del Monte, pero por dentro Héctor Guzmán llevaba un volcán a punto de estallar. Mientras abría la persiana metálica de su tiendita El Paso del Sol, sus manos temblaban. No había dormido. No podía. Toda la noche estuvo dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez los últimos meses. Las deudas, las ventas cayendo, los proveedores presionando y el abogado insistiendo con papeles que él ya no entendía. Cada palabra que escuchaba retumbaba como un martillazo en su cabeza. Embargo, pérdida, moratoria, último aviso. Su esposa, Lucía, desde hacía semanas era apenas un susurro. Habían discutido tanto, habían dicho cosas que ahora ninguno quería recordar. Y aunque ella rezaba en silencio por él y por la casa, Héctor se sentía completamente solo. Aquel día, sin embargo, algo distinto ardía dentro de su pecho. Era una mezcla de rabia, cansancio y un dolor tan profundo que ya no tenía salida posible. Mientras acomodaba as caixas de leite e revisaba o estoque, o pensamento voltó a mesma direcao. Todo esto es culpa de las ilusiones, de creer en algo que nunca me ayudó, de esas imágenes que todos veneran, pero que no resolvieron nada en mi vida. No fundo da pequeña loja, pendurada nun prego antigo, estaba a imagen da Virgen de Guadalupe, que antes pertencera a su amae, doña Matilde, falecida 3 anos antes. Era a única coisa que ele nao tivera coragem de tirar, embora cada vez que olaba para ela algo dentro dele se partise. Matilde rezaba diante daquela imagen todas as manas, pedindo saúde, paz e esperanza. E Héctor nao podía vela agora sem lembrar de tudo que perdeu. Do lado de fora, o movimento era fraco. 2 clientes habituais pasaram apenas para cumprimentar. O calor subía, o ar parecía pesado, e a cabeza de Héctor latejaba. Ele se apoyou no balcao, respirou fundo, mas a sensacao de aperto no peito socrestia. Foi entao que entrou don Ricardo, o vicino do armacén de ferramentas, trazendo as novidades da rúa como sempre. Héctor, ¿ya supiste? Parece que la gente va a hacer una novena frente a tu tienda por la noche. Dicen que quieren orar por ti, por las ventas, por tu familia. Ya sabes cómo es la gente del barrio. Héctor cerrou os dents. Aquele comentario foi o estopim. Sentiu como se alguém estivese zombando de sua dor. Como se todos o tratasen como un caso perdido. Orar por mí. ¿Para qué? Para que me sigan diciendo que todo va a estar bien cuando no está. Ele agradeceu con aceno frío e continuou organizando as coisas, mas por dentro algo já estaba se destruindo. Ao mediodía, após horas de tensao acumulada, Lucía pasou una loja para deixar o almoco. Ela o observou por algúns segundos, o semblante cansado, os olhos apagados, e percebeu que algo nele estaba diferente, máis sombrío do que nunca. Héctor, ¿estás bien? Estoy cansado, Lucía. Eso es todo. Cansado puedo entender, pero lo que veo en tus ojos es otra cosa. Ele desviou o olhar e fingiu não ouvir. Lucía respirou fundo e, como uma dor silenciosa, deixou a comida sobre o balcao antes de sair. Quando ela fechou a porta, Héctor ficou parado ali, imóvel. Algo dentro dele rompeu como cabo estourando. Era o desbordamento, o momento em que a alma já não consegue segurar máis nada. Foi até o pequeno depósito atrás do balcao. Ficou olhando por longos segundos o galao de alcohol que usaba para limpar a loja. Seu coracao batia como se estivese tentando escapar de seu peito. Naquele instante, o rosto da mãe vio a sua mente, mas não com ternura. Vio acompanado de uma sensacao de abandono. Ella rezó toda su vida, y aún así murió sufriendo. Foi entao que seus olhos se voltaran para a imagen da Virgen, pendurada na parede, iluminada por feixe de luz que entraba pela janela. O símbolo da fe que ele abandonara, o mesmo que agora parecía só lembralo do que perdeu. ¿Dónde estabas cuando más te necesité? Murmurou entre dentes. ¿Dónde estás ahora, cuando todo se cae? A raiva cresceu. E com ela, a decisão que marcaría sua vida para sempre. Héctor caminou até a imagen. Suas mãos tremiam, mas não por medo. Era a dor que finalmente había transbordado, transformándose en revolta. Levantou o galao de alcohol. Abriu.
O cheiro forte tomou o ar. O vidro da moldura refletiu seu próprio rosto distorcido, uma mistura de choro, furia e desespero. Foi nesse momento que uma cliente idosa, Doña Mercedes, entrou para comprar pão. Mas o que viu a fez congelar na porta. Héctor, segurando o galao. A imagem da Virgem diante dele. E o olhar que não era mais o mesmo homem do bairro. Hijo, que vas a hacer? Murmurou ela, com a voz trêmula. Mas ele não respondeu. Porque naquele segundo, Héctor já havia cruzado a linha. E o que aconteceria nos minutos seguintes mudaria não apenas seu destino, mas o destino de todos que testemunariam o que estaba por vir. El fuego de la ira. El silencio dentro de la tiendita, el paso del sol era tan denso que parecía apagar hasta el ruido de los autos que pasaban por la calle principal de San Rafael del Monte. Héctor permanecía inmóvil, sosteniendo el galón de alcohol con una firmeza que no provenía de la fuerza, sino de una dor profunda que ya no tenía freno. Doña Mercedes, ainda parada na porta, observaba tudo como solos cheios de pánico. Quis dar paso, quis dizer algo, mas o instinto LH avisou que qualquer movimento poderia incendiar mais ainda o que já ardía no coracao daquele homem. Héctor respirou fundo. E então, como que finalmente solta o peso que vinha carregando há anos, inclinou o galao e derramou o álcool sobre a imagem da Virgem de Guadalupe. O líquido escorreu pelas bordas da moldura, pingando no chão, espalhando o cheiro forte e sufocante. A chama que ardía dentro dele había encontrado sua forma exterior. Héctor, hijo, por favor, susurró Mercedes, a voz quase quebrada. Ya no me hable, doña Mercedes, respondeu ele sem molar. Hoy voy a hacer lo que debí hacer hace tiempo. Suas palabras cortaram o ambiente como facas. Era o tom que en un vicino jamás había ouvido da boca dele. Héctor caminou até o balcão, abriu a gaveta onde guardaba fósforos e ficou olhando para a pequena caixina por longos segundos. Seus dedos trémulos tocaram a madeira. En aquele instante uma memória LH atravessou a mente como o relámpago. Sua mãe, Doña Matilde, ajoelhada diante da mesma imagem, rezando com lágrimas nos olhos. Por instante, apenas algo dentro dele vacilou. Mas a dor era maior do que qualquer lembrança. Ele fechou a mão, apertou os fósforos com forca e voltou para a imagem encharcada. Lá fora, o pequeno grupo comecava a se formar. Algumas pessoas passavam e percebiam a movimentação estranha dentro da loja. Mercedes, desesperada, tentou impedir. No entren, por favor. Héctor está muito mal. Mas era tarde. O destino estava se movendo. Héctor riscou o primeiro fósforo. A chama fraca iluminou seu rosto cansado, mostrando marcas de noites mal dormidas, de derrotas acumuladas e de uma fé despedacada. A mão dele tremia. Não de medo, mas de furia contida, de frustração, de anos engolindo palavras e dores que ninguém via. ¿De que sirvió creer? Murmurou ele, encarando a imagem como se ela fosse culpada de tudo. Mi madre rezó toda su vida, e aún así la vi morir entre lágrimas. A chama do fósforo subiu pouco mais. Do lado de fora, alguém gritou chamando Lucía, que vinha caminando apresada como uma sacola de verduras. Quando ela escutou seu nome, virou-se assustada, e o horror atravessou seu rosto ao ver a cena pela vidraca da loja. Héctor, no, por favor. Seu grito rasgou o ar. Mas ele já había decidido. Ele estava convencido de que aquilo era sua libertação, seu protesto, sua única forma de dizer ao mundo que já não suportava mais ser esmagado por promessas que nunca se cumprirão. O fósforo queimou seus dedos. Ele cerrou os olhos e, como gesto rápido e desesperado, lancou a chama sobre a imagem. E então, o fogo explodiu como se estivesse esperando por aquele toque. As chamas subirão em espirais vivas, lambendo a moldura, consumindo a madeira, iluminando toda a tiendita como brilho alaranjado que refletia na pele de Héctor como se fosse o próprio inferno se abrindo diante dele. Lucía correu até a porta, mas Mercedes asegurou com forca. No te acerques, hija, está fuera de sí. Él no es así, mi marido no es así. Gritaba Lucía, quebrada, impotente. Mas era tarde demais. O fogo já tinha vida própria. Héctor deu paso para trás, respirando de forma pesada, como se cada labareda confirmasse sua revolta, como se estivesse queimando, junto com a imagem, todo o sofrimento acumulado durante anos. O calor crescia rapidamente. As chamas estalavam com forca. O cheiro de madeira queimada invadia tudo.
E então algo inexplicável aconteceu. O fogo subiu de maneira tão intensa que uma corrente de ar atravessou a loja, levantando pequenos papéis, sacos plásticos e poeira. En aquela corrente, Sam imperceptível ecoou, como susurro feminino, suave, distante, más nítido bastante para gelar a espina de todos os presentes. Lucía regalou os solos. Mercedes levou a mão ao peito. Alguns vecinos recuaram instintivamente. Héctor sentiu seu corpo paralisar por segundo. O calor parecía se concentrar no fogo, mas dentro dele, como se seu coração tivesse sido agarrado por uma mão invisível. ¿Qué es eso? Murmurou, confuso, olhando en volta. Mas antes que pudesse entender, a moldura estalou, rachou, e brilho inesperado atravessou as chamas, reflexo que parecía vir de dentro da própria imagem, mesmo enquanto ele ardía. Não era possível. Não era lógico. Não fazia sentido. E no entanto, todos viram. Todos sentiram. E Héctor, pela primeira vez em muito tempo, experimentou algo que não podia controlar. Não podia explicar. E muito menos negar. O fogo que ele havia aceso por odio comecava a devolver algo que ele jamais imaginou que poderia sentir novamente. Medo profundo, mas também uma forca que vinha de lugar que ele tinha tentado enterrar. O día do desespero había se transformado no día em que o ceu, silenciosamente, comecaria intervir. El silencio inesperado. As chamas continuaban subindo dentro da tiendita el paso del sol, dancando como criaturas vivas ao redor da imagen da Virgen que já estaba quase completamente consumida. O estalo da madeira queimando ecoaba alto, cada estalido parecendo golpe no coracao de que masistia. O calor era intenso, quase insuportável. E mesmo assim ninguém ousava se mover. Todos estavam presos ali, como se o tempo tivesse parado. E então, aconteceu. No instante em que a moldura finalmente cedeu e caiu ao chão, produzindo pequeno estrondo abafado pelo fogo, silêncio absoluto tomou conta da loja. Não foi silêncio comum. Não foi apenas o Sam diminuindo. Foi como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Até o fogo pareceu se tornar mais lento, mais contido, como se algo invisível o estivesse segurando. Héctor parou. Suas mãos, que até segundos antes tremiam de pura fúria, ficaram imóveis ao lado do corpo. Os olhos dele, abertos e fixos nas chamas, mostravam confusão, medo e uma estranha sensação que ele não saberia nomear. Lucía, que ainda estava sendo segurada por Doña Mercedes, susurrou quase sem voz. Dios mío, ¿qué está pasando? Doña Mercedes apertou os lábios, incapaz de responder. Era como se uma presença tivesse entrado na loja, uma presença silenciosa, porém poderosa, que preenchia o ar com uma calma tão profunda que chegava a ser assustadora. O grupo de vecinos, que antes murmurava entre si, ficou totalmente mudo. Mesmo o mundo do lado de fora, os carros, os passos, os sons da rua, parecia ter desaparecido. Só existia aquele momento. Só existia aquele silencio que cortava a alma. Héctor deu passo para trás. Sentiu algo no peito, como se o peso estivesse sendo removido lentamente. Seu coração, antes acelerado e cheio de fúria, bate de forma estranhamente lenta, como se estivesse sendo forcado a ouvir algo. Algo que não se escutava como os ouvidos. Ele levou a mão ao peito, ofegante. Esto no é normal. Murmurou. E então viu o momento que ninguém jamais esqueceria. Do meio das chamas, que agora queimavam mais baixas, como se estivessem perdendo forca, surgiu Sam suave. Não era humano. Não era o Sam do vento. Não era o estalar da madeira. Era algo diferente. Algo que tocava não o ouvido, mas o espírito. Lucía levou as mãos à boca. Mercedes sentiu as pernas tremerem. Os vecinos recuaram passo, quase instintivamente. O Sam era como suspiro, alivio, lamento, ou talvez chamado. Uma voz tão leve que mal poderia ser definida como voz, mas tão real que ninguém duvidaria do que ouviu. Héctor, tomado por arrepio profundo, apertou os olhos. Sentiu o ar mudar, ficar mais frio, mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então tudo parou. O fogo apagou. De uma vez. Sem explicação. Sem vento. Sem agua. Sem toque humano. As chamas simplesmente desaparecerão, como se alguém que eles não podiam ver,
tivese pasado a mao sobre elas e ordenado que se calasen. A tiendita ficou iluminada apenas pela luz fraca da rúa entrando pelas janelas e pelo brilho incandescente do carvao ainda quente no chao. O cheiro de fumaca ainda era forte, mas não havia fumaca. O calor ainda estava no ar, mas não havia fogo. Era como se o próprio elemento tivesse se curvado diante de algo maior. E ali, no meio daquele beicio repentino, todos olaram para o mesmo ponto, para o local onde a imagen había queimado. O vidro estilacado brilaba como pequeñas estrelas caídas. A madeira estaba negra, retorcida, marcada pelo fogo. Mas bem no centro, entre as cinzas, había algo que ninguém poderia explicar. Uma pequena parte do manto da Virgen permanecía intacta, queimada ao redor, mas perfeita no centro, como se tivese sido protegida por maos invisíveis. Lucía caiu de joelhos, chorando sem sam. Mercedes comecou a facer o sinal da cruz repetidamente, murmurando com a voz quebrada. Madre Santa! Madre Santa! Mas Héctor sentiu algo dentro dele despencar. O muro que había construído durante anos desmoronou de uma só vez. Ele se aproximou lentamente do pequeno pedaço de tecido nao queimado. Suas mãos tremiam, mas agora não por odio. E sim por algo que ele nunca imaginou sentir de novo. Humildade. Medo sagrado. E uma dor nova, não de revolta, mas de arrependimento. ¿Por quê? Sussurrou, com a voz rachada. ¿Por que não se queimou? Sillo? Ele não terminou a frase. Não precisava. Lucía se aproximou dele, ainda em lágrimas. Tocou seu ombro com delicadeza. Héctor não se moveu. Seus olhos estavam presos naquele pequeno fragmento intacto, como se estivesse olhando para o milagre silencioso ou para o espelho de sua própria alma. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, as lágrimas vieram. Não as lágrimas de frustração acumulada. Não as lágrimas de raiva. Eram lágrimas de alguém que percebeu que, mesmo depois de destruir, ferir e negar, o céu ainda não havia desistido dele. O silêncio, aquele silêncio inexplicável, continuava ali, envolvendo todos. Mas agora era o silêncio diferente. O silêncio que não o assustava. O silêncio que acolhia. Era o tipo de silêncio que vem antes de algo grande. Antes de uma resposta. Antes de uma mudança. En aquele instante, todos em San Rafael del Monte entenderão. O que estava acontecendo ali não era normal. Não era coincidência. Não era acaso. Era o começo de algo que mudaria para sempre a vida de Héctor, de Lucía e de todos que presenciaram aquele momento. O céu tinha falado. E havia falado no silêncio. El encuentro que cambiou todo. O silencio que había tomado conta da tiendita el paso del sol parecía agora envolver tudo, até mesmo o coracao de Héctor Guzmán, que permanecía ajoelado diante do pequeno fragmento intacto do manto da Virgen. O cheiro de madeira queimada ainda pairaba no ar, mas sua mente estaba en outro lugar. O espaco profundo, escuro e, ao mesmo tempo, inesperadamente sereno. Ele não sabia se choraba pela culpa, pelo medo ou pela dor acumulada de tantos anos. Mas choraba. Choraba como alguém que finalmente se permite quebrar depois de ter resistido por tempo demais. Lucía permanecía atrás dele, com a mão apoiada suavemente em seu ombro. Doña Mercedes, de joelhos perto da porta, rezaba em silêncio, com lágrimas discretas caindo sobre suas mãos. Os vecinos, que haviam entrado no local após o silêncio milagroso, observavam a cena como respeito de quem contemplava algo que não se atreveria a explicar. Foi então que aconteceu. O momento que mudaría tudo. Héctor respirou fundo, tentando controlar o choro, e inclinou a cabeça para pegar o pequeno fragmento de tecido que restara do manto. Mas antes que sua mão o tocasse, uma onda de calor suave, leve, completamente diferente do calor do fogo, envolveu sua pele. Não era ardente. Não o queimava. Era acolhedora, como uma brisa morna numa noite fria. Como o toque de uma mão que ele conhecia, mas já não o lembrava. Héctor congelou. Sua respiração ficou presa na garganta. Lucía, ¿sientes eso? Murmurou, sem se virar. Ela engoliu seco. Sí, pero no es el fuego, Héctor, no es calor normal. A loja inteira parecía ter mudado de atmósfera. O ar ficou máis leve, mas carregado de algo sagrado. Os vecinos recuaram pouco, não por medo, mas por respeito instintivo. E então, diante de todos, o pequeno fragmento do manto comecou a brilhar. Não era uma chama. Não era reflexo de luz. Era brilho suave,
azul esverdeado, que pulsaba lentamente, como si respirase. Héctor arregaló os solos. Sentiu coracao bate forte, tao forte que teve medo de que fosse desmayar. Ele recuou pouco sobre os joelhos, completamente atordoado. No puede ser, repetía, sem acreditar no que vía. Lucía levou a mão a boca, incapaz de emitir qualquer som. Doña Mercedes comecou a chorar de novo, agora máis emocionada do que assustada. E então, no meio daquele brilho, Héctor ouviu. Não foi uma voz que ecoou pelas paredes. Não foi grito. Não foi som externo. Foi uma voz que parecia vir do centro do seu peito, como se estivesse há anos ali, esperando apenas o momento certo para ser ouvida. Hijo, vuelve. A palavra atravessou sua alma como relámpago silencioso. Ele fechou os olhos com forca, levando as duas mãos ao rosto. Seu corpo inteiro tremia. Lucía se ajoelhou ao lado dele, tocando sua cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. ¿Qué escuchaste, Héctor? ¿Qué escuchaste? Mas ele não conseguia responder. A voz voltou, delicada, firme, sem pressa. No estás solo. Duas lágrimas quentes rolaram pelo rosto de Héctor. Era como escutar sua mãe. Como escutar algo perdido no tempo. Como escutar o amor que ele tinha enterrado. Ele apertou os olhos, tentando conter o soluco que subia pela garganta. Perdóname, conseguiu dizer finalmente, com a voz quebrada. Perdóname por todo, por lo que hice, por lo que dije, por lo que fui. O brilho aumentou por alguns segundos, envolvendo não apenas o fragmento, mas o chao queimado ao redor dele. Todos na loja sentirão a mesma presença, uma paz profunda, antiga, que parecia preencher cada canto da alma. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou se mover. Era como se o céu inteiro tivesse descido por instante a pequena tiendita de San Rafael del Monte. E então, lentamente, o brilho comecou a diminuir. Não desapareceu de imediato, foi-se dissolvendo suavemente, como uma luz que volta para o lugar de onde viu. Héctor permaneceu imóvel, respirando fundo, tentando entender se aquilo tinha sido real, se tinha imaginado tudo, se había enlouquecido, ou se realmente había sido tocado por algo que nem fogo poderia destruir. Lucía o abracou. Abraco longo, silencioso, cheio de dor e esperanza. Héctor, lo que pasó aquí es de Dios. Yo no lo merezco, murmuró él, con a voz embargada. Nadie merece, pero él igual nos busca. Esas palabras atravesaram seu coracao como uma forca ainda maior do que a chama que había consumido a imagen. Ele percebeu, pela primeira vez en muito tempo, que había pasado anos tentando sobreviver sozinho, carregando dores que jamás debería ter carregado só. Lucía, disse, segurando as mãos dela. Yo no sabía cuánto daño llevaba dentro. Ahora lo sabes. Y no estás solo. Atrás deles, Mercedes continuaba rezando, mas agora con sorriso suave, como quem sabe que algo sagrado tinha acabado de acontecer diante de seus olhos. Os vecinos, ainda atordoados, comecaram a se olar entre si, trocando expresos de espanto e reverencia. E no meio de tudo isso, Héctor sentiu algo que não sentia desde criança. Uma calma real, profunda. Uma presença viva. Uma mão invisível segurando seu coracao destrocado. Ele tocou o peito, respirou fundo e fechou os olhos. O encontró había sido breve. Suave. Silencioso. Mas suficiente para mudar tudo. Não había fogo agora. Não había gritos. Não había confusão. Había apenas homem quebrado. Que finalmente comecaba a ser reconstruido. Una vida nueva. Desde aquella tarde en que Andrés sintió que San Judas Tadeo lo había rescatado del abismo, algo dentro de él comenzó a transformarse de una forma silenciosa, profunda y casi inexplicable. Ya no despertaba con el peso del rencor sobre el pecho, ni caminaba con aquella sombra oscura que lo perseguía desde hacía tantos años. Ahora, al abrir los ojos cada mañana, lo primero que hacía era agradecer, no con palabras elaboradas, sino con un suspiro que salía limpio, como si finalmente hubiera aprendido a respirar de verdad. Su madre, doña Mercedes, notó el cambio de inmediato. O homem que antes explodía con cualquier detal mínimo agora se movía con paciencia, como que recebeu novo ritmo para viver. Ele a ajudaba nas pequeñas tarefas, ajeitaba o quintal, limpaba o que antes ignoraba. Y, principalmente, permanecía ao lado dela sem carregar aquela turbulencia interior que antes a machucaba tanto. Había días en que ela apenas o observaba, en silencio,
tentando entender cómo alguien tao quebrado podía, de repente, irradiar tanta serenidad. Andrés también se sorprendía con él mismo. Caminaba até o pequeno altar de San Judas que había improvisado en seu cuarto, acendía una vela simples e ficaba ali, inmóvil, permitiendo que a chama iluminase o novo camino que agora tentaba construir. Às veces, lembrábase da noite do incendio, da dor nos olhos de sua mãe, da destruicao, mas esses pensamentos janao vinam como punaladas. Agora, vinam como advertencias, como saínas que ele jamais quería repetir. O bairro inteiro comecou a perceber a mudança. O homem que gritaba no meio da rua, que discutía con vecinos, que vivía como semblante endurecido, agora cumprimentaba con respeito, obvia máis do que falaba e até buscaba trabalho como uma postura completamente nova. Ninguém entendía exactamente o que había acontecido con ele, mas todos sabían que Nao era algo humano. Era algo divino. A medida que os días pasaban, uma nova versa o dele mesmo emergía. Nao perfeita, Nao sen falas, más real, humilde e profundamente agradecida. Andrés tinha consciencia de que Nao poderia apagar suas feridas nemos erros que marcaban seu pasado, mas también sabía que o milagre Nao estaba apenas no que San Judas salva, e sim no que transforma. Como Coracao renovado, decidiu reconquistar a confianza da pessoa que mais amaba. Sentouse ao lado de Doña Mercedes uma tarde, segurou suas mãos com cuidado, como se segurase algo frágil e sagrado, e disse com uma voz que ela nunca había ouvido antes: «Mamá, no sé cómo empezar, pero quiero ser otro hombre. No por mí, sino por usted. Y por Dios. Si usted me permite, quiero reparar lo que destruí». As lágrimas dela Nao vieran por tristeza, mas por alivio. Pela primeira vez en muitos anos, sentiu que seu filho estava verdadeiramente de volta. Desde então, Andrés viveu cada dia como uma segunda chance. E, no fundo de seu coracao, carregaba a certeza: San Judas Tadeo Nao apenas apareceu para salvá-lo daquele momento de escuridão. Ele apareceu para LHE devolver a vida, uma vida nova, limpa e guiada pela fé que antes ele nunca acreditou que poderia ter. Mensaje final para tu corazón. Versa o extendida, profunda, emocional e alinada con toda a historia. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no queda nada por rescatar. Momentos en los que el dolor nos supera, la culpa nos encierra y la rabia nos consume por dentro hasta hacernos creer que no merecemos una segunda oportunidad. Pero esta historia de Andrés, un hombre que perdió el control, que hirió, que destruyó, pero que también fue tocado por la mano de lo divino, te recuerda algo que el mundo entero intenta olvidar. Dios nunca escribe el final en la página donde tú te rendiste. Tal vez hoy tú también estés peleando una batalla silenciosa. Quizá estés cansado, quebrado por dentro, sintiendo que tu alma está al borde de un incendio como el que consumió la casa de Doña Mercedes. Quizá hayas cometido errores que todavía te duelen, o estés cargando culpas que te impiden caminar con libertad. Pero escucha esto: San Judas Tadeo no aparece solo para dar milagros, aparece para transformar corazones. Y si él pudo cambiar el de Andrés, también puede cambiar el tuyo. La vida nueva que Andrés encontró no fue mágica ni instantánea. Fue fruto de un toque divino y de un corazón dispuesto a renacer. Esa mesma oportunidade está diante de voce. Não importa o tamanho da sua queda, o peso da sua história ou o silencio que voce carrega por dentro. Deus não te abandonou. San Judas não te olvidou. E a sua vida ainda pode florescer, mesmo depois dos dias mais escuros. Que este momento seja un convite. Un llamado suave pero poderoso para que dejes entrar la luz. Para que permitas que Deus cure, restaure e refaca aquilo que parecía perdido para sempre. Ele sabe das suas dores, dos seus medos, da sua luta secreta, e ainda assim te ama como a mesma forca com que levantou o Andrés do chao. Hoje, entrega o que você não consegue carregar. Fale com Deus do seu jeito, mesmo que sua voz saia fraca. Coloque seu nome nas mãos de San Judas Tadeo e peca forca, dire cao e paz. O milagre que você busca tal vez não seja algo externo. Tal vez seja un renacimiento interior. Uma nova vida esperando para acontecer. El lembre-se: nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde para você.